Hay historias que no están hechas para todos. Si eres de los que se atreven a escuchar, únete a nuestra vigilia, suscríbete y activa la campana. Es nuestra señal de que los susurros del abismo están por comenzar. Relato 1. El turno en el piso 13. Conseguir el trabajo de guardia de seguridad nocturno en el edificio Atlas fue como ganar la lotería. O eso pensé yo. Pagaban bien, el trabajo era tranquilo y, lo mejor de todo, no tenía que tratar con gente. Solo yo, un termo de café y 12 pisos de oficinas vacías para patrullar. El edificio era una de esas viejas moles del centro de la ciudad, de las que de día están llenas de ruido y de vida, pero que de noche se convierten en un mausoleo silencioso. Mi última noche de entrenamiento fue también la última noche de Sal antes de su jubilación. Era un hombre mayor, con los hombros caídos por el peso de 30 años caminando por esos mismos pasillos. Me enseñó la rutina, las cámaras que no funcionaban, la puerta del sótano que siempre se atascaba, lo típico. Al final de la noche estábamos frente al ascensor principal. La última cosa y la más importante, dijo Sal, su voz sonando más seria que en toda la noche. Señaló la botonera de latón del ascensor. Como ves, hay un botón para el piso 13. Este edificio no tiene piso 13. En los planos, del 12 salta al 14. Un error de construcción, supersticiones de la época, llámalo como quieras. Hizo una pausa y me miró fijamente. A veces, muy de vez en cuando, el ascensor se detiene ahí por su cuenta. Si eso te pasa, no te bajes. No importa lo que veas o lo que oigas. Te quedas dentro, pulsas el botón de otro piso y rezas para que las puertas se cierren. ¿Entendido? Asentí, forzando una sonrisa, como si me estuviera contando una historia de fantasmas. Pero él no sonreía, y en sus ojos cansados vi un miedo tan genuino que mi propia sonrisa se desvaneció. Mi primera noche solo fue exactamente como la había imaginado. Pacífica, casi aburrida. Sal se había ido y el edificio era todo mío. Hice mi primera ronda a medianoche, subiendo por las escaleras de servicio y bajando en el ascensor, piso por piso. Todo estaba en orden. Las oficinas estaban silenciosas, solo el zumbido de alguna nevera o un ordenador en modo de suspensión. Me sentía el rey de un castillo vacío. Cada vez que entraba en el ascensor, mi mirada se desviaba hacia el botón del 13. Al principio me daba un pequeño escalofrío, pero después de usar el ascensor una docena de veces sin que pasara nada, empecé a relajarme del todo. Pobre Sal, pensé. 30 años en este sitio te vuelven loco. Me preparé un café. Me senté en el mostrador del vestíbulo y vi pasar las horas, sintiéndome el hombre más listo del mundo por haber encontrado un trabajo tan fácil. Cerca de las 3 de la mañana, empecé mi segunda ronda. Esta vez, decidí empezar por el último piso, el 12, e ir bajando, todo normal. Al terminar, llamé al ascensor en el piso 12 para bajar al vestíbulo. Entré, pulsé el botón de la PB, de planta baja. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su suave descenso. Vi los números iluminarse en el panel. 11, 10, 9. De repente, el ascensor se detuvo bruscamente, pero no de forma violenta, sino con una parada normal. Sonó el timbre suave que anunciaba la llegada a un piso. Miré el panel confundido. El número que brillaba con una luz rojiza no era el de la planta baja, era el 13. Mi sonrisa se borró de mi cara. El recuerdo de la advertencia de Sal me golpeó como un puñetazo en el estómago. Y con un deslizamiento casi silencioso, las puertas del ascensor se abrieron. Delante de mí no había un piso de oficinas. No había moqueta, ni puertas de madera, ni luces de neón. Lo que vi fue un pasillo de hormigón en bruto, como si el edificio estuviera todavía en construcción. El suelo estaba cubierto de polvo y cascotes, y de las paredes colgaban cables pelados como enredaderas muertas. El aire que salía de allí era helado y olía a cemento húmedo y a algo más,
algo vagamente metálico, como sangre vieja y seca. No había nada al final del pasillo, solo una oscuridad tan densa que la luz del ascensor no podía penetrarla. Era un lugar que no debería existir, un error, una herida abierta en el corazón del edificio. Me quedé allí de pie, sin poder moverme, con la advertencia de Sal repitiéndose en mi mente como un eco. No te bajes. Y entonces, desde el fondo de esa oscuridad impenetrable, llegó un sonido. Al principio era tan débil que pensé que me lo estaba imaginando. Era el timbre de un teléfono, pero no de un móvil. Era el sonido metálico y estridente de un viejo teléfono de disco, de los que ya no existen. Ring, ring. El sonido era insistente, desesperado, rompiendo el silencio de tumba del edificio. Era una invitación, una pregunta. Una parte de mí, la parte curiosa y estúpida, quería dar un paso fuera, solo uno, para ver de dónde venía. Pero la cara de Sal, su miedo genuino, apareció en mi mente. No importa lo que oigas. El sonido del teléfono seguía y seguía. Con la mano temblando, busqué a tientas el panel del ascensor. Mis dedos resbalaron sobre los botones hasta que encontré el de cerrar puerta y lo apreté como si mi vida dependiera de ello. Apreté el botón una y otra vez, con el pulgar hundiéndose en el plástico. Por un segundo eterno, no pasó nada. Las puertas permanecieron abiertas, una boca negra invitándome a entrar, y el teléfono seguía sonando, cada timbre como un martillazo en mi cerebro. El pánico se apoderó de mí. Empecé a aporrear todos los botones, el de la planta baja, el de la alarma, cualquiera, y entonces, con una lentitud infernal, las puertas empezaron a cerrarse. El hueco se hacía cada vez más pequeño, y el sonido del teléfono parecía más y más fuerte, más furioso. Justo cuando las puertas estaban a punto de unirse, vi algo, o creo que lo vi, un destello de movimiento en el borde de la oscuridad, algo pálido, algo alto. Antes de que mi cerebro pudiera registrarlo, las puertas se cerraron con un golpe sordo, sellando la visión y el sonido. El ascensor se sacudió y empezó a bajar. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, me caí fuera del ascensor, tropezando hasta el mostrador de seguridad. Jadeaba como si hubiera corrido un maratón. Estaba a salvo, en el vestíbulo bien iluminado y familiar, pero el terror era un nudo de hielo en mi estómago. Miré los monitores de las cámaras, esperando ver no sé qué. No había nada. El edificio estaba en silencio. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba saber que no me había vuelto loco. Busqué en la libreta el número personal de Sal. No me importó que fueran las 3:30 de la mañana. Lo llamé. Respondió al tercer tono con voz de ultratumba. ¿Qué pasa? Le conté todo, atropelladamente. La parada en el piso 13, el pasillo, el teléfono. Hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. No sonaba sorprendido, solo infinitamente cansado. «Bienvenido al turno de noche, chico», dijo. «Hay una regla que olvidé decirte. Nunca vuelvas a usar ese ascensor después de medianoche. Usa las escaleras, siempre». Sal colgó y yo me quedé con el teléfono en la mano, un pitido monótono sonando en mi oído. El silencio del vestíbulo ya no era pacífico. Era amenazante. Entendí que mi trabajo no consistía en vigilar el edificio de los ladrones, sino en vigilarme a mí mismo de no cometer un error. Desde esa noche, nunca más volví a llamar al ascensor principal. Mis rondas se convirtieron en una tortura física. Subir y bajar 12 pisos por la escalera de servicio, 2 veces por noche. Era una escalera estrecha, mal iluminada, que olía a polvo, pero se sentía como el lugar más seguro del mundo. Cada puerta de cada piso que abría lo hacía con el corazón en un puño. El trabajo fácil se había convertido en una condena, en una vigilia constante contra algo que sabía que estaba allí, esperando pacientemente al otro lado de unas puertas que nunca más se abrirían para mí. Ahora entiendo por qué Sal estaba tan cansado.
Entiendo por qué la paga es tan buena. Es el precio del silencio, el plus de peligrosidad por un peligro que no se puede nombrar. A veces, al final de mi turno, me quedo en el vestíbulo mirando las puertas de latón del ascensor principal y me pregunto qué es lo que vive ahí dentro, en ese error arquitectónico. ¿Qué le pasó al que no siguió la regla? Nunca tendré respuestas. Solo tengo mi rutina, mis escaleras y el miedo. Sé que algún día, si duro tanto como Sal, seré yo el que entrene a un chico nuevo con una sonrisa arrogante en la cara, y tendré que decidir qué reglas le cuento y cuáles tendrá que aprender por las malas, porque este edificio siempre necesita un vigilante, y el piso 13 siempre necesita a alguien que sepa que no debe bajar. Relato 2. El vigilante de las antenas silenciosas. La verdad es que estaba desesperado. Llevaba meses sin trabajo, enviando currículums a todas partes y recibiendo solo silencio a cambio. Así que cuando vi el anuncio en un foro de empleos raros, casi me pareció una broma. Se busca vigilante para estación de monitoreo en la sierra, 1 semana, alojamiento incluido, paga excelente. No pedían experiencia, solo disponibilidad para estar completamente solo. Pensé que era perfecto, una especie de retiro pagado, el aire de la montaña, silencio, sin nadie que me molestara. Cuando llegué, después de 2 horas por un camino de tierra que apenas existía, entendí lo que querían decir con solo. El lugar era una pequeña caja de hormigón rodeada de antenas gigantes y oxidadas que se recortaban contra el cielo gris como los huesos de un animal prehistórico. No había nada más en kilómetros a la redonda, solo el viento y un silencio tan profundo que casi dolía. El tipo al que reemplazaba, un viejo llamado Aníbal, tenía una prisa tremenda por irse. Apenas me miró a los ojos. Tenía la piel curtida y unas ojeras que parecían zanjas excavadas en su cara. Las llaves, el generador, la radio, murmuró, señalando todo a toda prisa antes de empujarme una hoja de papel plastificada y mugrienta. Las instrucciones, dijo, y la forma en que pronunció esa palabra me dio un escalofrío. Síguelas al pie de la letra, no te creas más listo que el papel. Yo solo asentí, pensando que era el típico viejo raro de campo. Se fue sin despedirse, su camioneta desapareciendo por el camino y dejándome en una nube de polvo. Me quedé solo. Entré en la estación, dejé mi mochila y leí las primeras instrucciones. 1. La puerta oeste debe permanecer cerrada con el cerrojo por dentro en todo momento. 2. Revisa el nivel de combustible del generador cada 6 horas. Nunca dejes que baje de la mitad. Normal, pensé, pero la tercera ya me dejó un poco extrañado. 3. No intentes sintonizar ninguna emisora de radio comercial. Las frecuencias deben permanecer en silencio. Seguí leyendo la lista, y la cosa se ponía cada vez más extraña. 4. Después del atardecer, no mires por las ventanas que dan al norte. Si escuchas golpes en el cristal, ignóralos. 5. Hay comida enlatada suficiente para un mes. No comas nada que encuentres fuera de la estación, especialmente las bayas rojas que crecen junto a la antena este. No son lo que parecen. Cada regla era más bizarra que la anterior, pero la que realmente me heló la sangre fue la número 7. 7. Entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada es posible que la radio capte una transmisión débil. Sonará como una niña cantando una vieja canción de cuna. Cuando esto ocurra, apaga el generador principal y métete debajo de la mesa de metal en la sala de control. No hagas ruido y no salgas hasta que la canción termine, no importa cuánto tiempo tarde. Me reí, pero fue una risa nerviosa. Tenía que ser una broma, una novatada para el nuevo. Aníbal, el viejo loco, seguro que se estaba riendo de mí en algún bar del pueblo. La primera noche cayó como una cortina de plomo. El sol desapareció tras las montañas y la temperatura se desplomó.
Encendí las luces de la estación, que parpadeaban con una luz amarillenta y enfermiza. Traté de distraerme. Saqué un libro. Intenté buscar señal en el móvil, pero era inútil. Estaba completamente aislado. Cada crujido de la vieja estructura, cada silbido del viento contra las antenas, me hacía pensar en las reglas. Me descubrí mirando el reloj cada pocos minutos. Me levanté y comprobé el cerrojo de la puerta oeste 2 veces. Las palabras de Aníbal, "No te creas más listo que el papel", resonaban en mi cabeza. La confianza que tenía al llegar se había evaporado, dejando en su lugar una ansiedad fría y pegajosa que se instaló en mi estómago. Intenté convencerme de que todo era sugestión, el producto de un viejo loco y mi propia imaginación hiperactiva por estar en un lugar nuevo y aislado. Me puse unos auriculares y subí la música, tratando de crear mi propia burbuja de normalidad. Durante un par de horas, casi funcionó. Logré prepararme algo de comer, una lata de frijoles fríos, porque el miedo me había quitado el hambre. Me senté en la silla, intentando concentrarme en mi libro, pero mis oídos estaban alerta a cualquier sonido. Y entonces lo escuché, incluso por encima de la música, un golpecito suave en uno de los cristales. Tap, tap. Me quité los auriculares de golpe. Silencio. Y de nuevo, tap, 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 rítmico, deliberado, como la uña de alguien tamborileando sobre el vidrio. Venía exactamente de la ventana norte. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Quería mirar, Dios, cómo quería mirar, pero el terror a lo que podría ver me mantuvo paralizado. El golpeteo continuó por lo que pareció una eternidad y luego, tan de repente como empezó, cesó. El silencio que quedó después fue 1000 veces peor. Ya no era una broma. Algo estaba ahí fuera. Después de eso, dormir era impensable. Cada minuto que pasaba era una tortura. El reloj digital de la consola, con sus números rojos, parecía burlarse de mí. 1:47, 2:15, 2:50. El tiempo se arrastraba. Solo podía pensar en la regla número 7, la canción de cuna, la mesa de metal. Me levanté y la observé. Era una vieja mesa de acero, pesada, fea. Parecía ridículo, pero ya había trazado mi plan. Si escuchaba algo, me lanzaría debajo de ella en menos de un segundo. Me sentía como un soldado esperando una bomba, con la adrenalina manteniéndome despierto y temblando. Empecé a hablar solo, en susurros, solo para romper el silencio opresivo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Es solo el viento, solo la casa. Pero no me lo creía. Y entonces, el reloj marcó las 3:00. Había entrado en la hora maldita. Cada segundo se sentía como un martillazo en mi cráneo. Pasaron los minutos. 3:15, 3:20, 3:30. Mi cuerpo era un nudo de tensión. Y entonces, a las 3:33, exactamente a las 3:33, ocurrió. El leve siseo de la estática en los altavoces de la radio de monitoreo, que había sido un compañero constante, cambió. No fue un cambio brusco, sino sutil, como si algo estuviera afinando una frecuencia desde muy, muy lejos. El ruido blanco comenzó a tener un patrón, una melodía, y de entre la fritura de la estática emergió una voz. Era una niña, sin duda. Estaba cantando, pero la transmisión era terrible, llena de cortes y ecos fantasmales, como si viniera del fondo de un pozo. «Duérmete, mi niño, duérmete ya». La melodía era dulce, pero la voz era helada, vacía de cualquier calidez. El corazón se me detuvo. Cada pelo de mi cuerpo se erizó. No era una grabación. Se sentía en vivo. Y se sentía mal, fundamentalmente incorrecto. El pánico me inundó, pero las palabras de la regla número 7 estaban grabadas a fuego en mi cerebro. «Apaga el generador principal». Me lancé hacia el interruptor. Mis manos temblaban tanto que apenas pude bajar la palanca.
Hubo un clac sonoro y la estación se sumergió en una oscuridad casi total, solo rota por la débil luz de emergencia sobre la puerta. «Métete debajo de la mesa». Sin pensarlo, me arrastré por el suelo frío y me acurruqué bajo la estructura de acero, haciéndome un ovillo. El silencio era ahora absoluto. La radio estaba muerta. Contuve la respiración, escuchando el latido de mi propio corazón, y fue entonces cuando lo oí de nuevo, la misma canción de cuna. Pero ya no venía de la radio, venía de fuera de la estación, y se estaba acercando. La voz se acercaba, y con ella el sonido de pisadas. Eran pasos pequeños, casi como los de un pájaro, sobre la grava que rodeaba la estación. Contuve el aliento hasta que me dolió el pecho. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta principal. El canto cesó. El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Esperé, y entonces una vocecita tan clara como si estuviera a mi lado habló a través de la madera de la puerta. «Sé que estás ahí dentro», dijo. Era una voz dulce, inocente. «Tengo frío. Por favor, déjame entrar». Se me formó un nudo en la garganta. Mi instinto gritaba. Una parte de mí quería responder, decirle que se fuera. Otra quería ayudarla. Pero la regla era clara. No hagas ruido. Me tapé la boca con las dos manos, mordiendo mis nudillos para no gritar, mientras las lágrimas de puro terror me corrían por la cara. La voz insistió un par de veces más. «No te haré daño. Solo quiero entrar». El pomo de la puerta giró lentamente, pero el cerrojo que había comprobado tantas veces aguantó. Hubo un suspiro de frustración al otro lado de la puerta, y luego silencio de nuevo. Esperé. No sé cuánto tiempo estuve hecho un ovillo bajo esa mesa, temblando en la oscuridad. Debieron ser horas. No me atreví a moverme hasta que los primeros rayos de un sol gris y débil se filtraron por los bordes de las ventanas. Con los músculos agarrotados, me arrastré fuera de mi escondite. Esperé un poco más, y luego, con el corazón en la boca, me asomé por la ventana. No había nada, ni una sola huella en la tierra húmeda alrededor de la estación. Era como si nunca nadie hubiera estado allí, pero yo sabía que sí. El resto de la noche lo pasé sentado en un rincón, con una llave inglesa en la mano, esperando a que el sol saliera del todo. Los siguientes 6 días fueron un infierno personal y silencioso. No volví a cometer el error de usar auriculares. El silencio era mi enemigo, pero también mi sistema de alarma. Vivía según el reloj y la hoja de instrucciones. Comprobaba el cerrojo de la puerta oeste cada hora. Dormía en ráfagas de media hora durante el día, nunca de noche. Y cada noche, sin excepción, a las 3:00 a.m., me preparaba. A las 3:32 ya estaba debajo de la mesa de metal, temblando, esperando. La canción de cuna no volvió a sonar en la radio, pero un par de noches volví a escuchar los golpecitos en la ventana norte. Ya no me asustaban, solo me llenaban de un pavor sordo y resignado. Sobrevivía. Eso era todo. No vivía, solo esperaba a que el sol saliera y el contador de días bajara. Cuando el coche del nuevo vigilante apareció en el camino al 7º día, sentí un alivio tan intenso que casi me desmayo. Era un chico joven, como yo, con una sonrisa arrogante en la cara. Le entregué las llaves y la hoja de instrucciones. «Tómatelo en serio», le dije, y mi voz sonó ronca y extraña. «Sigue cada regla como si tu vida dependiera de ello». Él se rió, exactamente como yo me había reído una semana antes. «Tranquilo, abuelo, sé cuidarme solo». No dije nada más. Subí a mi coche y me fui de allí sin mirar atrás. Cobré el dinero, pero no valió la pena. Hay noches en las que el silencio es demasiado fuerte y me parece escuchar, en la estática de cualquier aparato, el eco de una canción infantil. Hay algo roto dentro de mí desde esa semana, y a veces, en mitad de la noche, me pregunto si el chico nuevo fue más listo que el papel.
Relato 3. La última entrega de la noche. Eran casi las 2 de la mañana y yo ya estaba muerto. Llevaba 10 horas en la moto, sintiendo el frío de la noche en los huesos, y solo me faltaban unos 30 euros para alcanzar mi meta semanal. Estaba a punto de desconectarme cuando sonó la alerta en el móvil. Un último pedido. La paga era ridículamente buena, casi el triple de lo normal para la distancia, que era bastante lejos, en un barrio viejo por el que nunca pasaba. La parte lógica de mi cerebro me gritó que lo ignorara, que me fuera a casa a dormir. Pero la parte que paga el alquiler vio esos 30 euros y mucho más. Acepté el pedido. Mientras conducía, las avenidas anchas se convirtieron en calles estrechas y mal iluminadas. Los edificios modernos dieron paso a bloques de apartamentos viejos y oscuros. Sentí esa pequeña punzada de inquietud, esa sensación de estar yendo a un lugar donde no debería. El edificio era peor de lo que imaginaba. Un bloque de hormigón de los años 70, con la pintura descascarada y la mayoría de las ventanas oscuras, como ojos cerrados. El portal olía a humedad y a polvo. Encontré el intercomunicador, una vieja placa de metal con los números casi borrados, y pulsé el 142. Después de unos segundos, una voz respondió, pero sonaba lejana y llena de estática, como una radio mal sintonizada. «Sí, repartidor», dije. «Deja la bolsa en la puerta», respondió la voz. Y luego, justo cuando iba a cortar, añadió, «Y un consejo, por tu bien, no mires a la ventana del 144, da igual lo que escuches». Antes de que pudiera procesar esa extraña advertencia, mi móvil vibró en mi bolsillo. Una notificación de la AP. «Has recibido una propina de 40 euros». Me quedé helado mirando la puerta del portal. 40 euros solo por no mirar una ventana. De repente el frío que sentía no era solo por la noche. La puerta del portal se abrió con un zumbido metálico y entré. El interior era aún peor. El aire era pesado, cargado con un olor a cerrado y a algo más, algo vagamente dulce y podrido. La única luz venía de una bombilla solitaria en el techo que parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes manchadas. El ascensor, por supuesto, no funcionaba. Tenía un cartel de fuera de servicio que parecía llevar ahí décadas. Así que empecé a subir por las escaleras de hormigón. Cada paso que daba hacía eco en el silencio sepulcral del edificio. Con cada piso que subía, sentía el peso de los 40 euros en mi cuenta bancaria y el peso de esa advertencia en mi mente. «No mires a la ventana del 144». La frase se repetía como un mantra, y mi curiosidad crecía con cada escalón, una picazón insoportable en el fondo de mi cerebro. Llegué al 4.º piso, sin aliento, más por la tensión que por el esfuerzo. El pasillo era un túnel oscuro con solo 2 puertas al final. A la izquierda, el 142, con su número de latón brillante y pulido. A la derecha, el 144. La puerta del 144 era diferente. Era de un color rojo oscuro, casi negro, y la madera parecía arañada, cubierta de marcas extrañas. No tenía número, solo un agujero donde debería haber estado. Me acerqué a la puerta 142 y dejé la bolsa de papel en el felpudo, tal como me habían dicho. Justo cuando me agaché, lo oí. Un sonido proveniente del apartamento 144. Era un llanto, suave, ahogado, como el de una mujer intentando no hacer ruido. Me quedé petrificado. Mi cuello quería girar. Mi cabeza entera quería volverse hacia la ventana del pasillo que daba a ese apartamento. Era un impulso casi físico, pero la voz del interfono, la estática y los 40 euros me mantuvieron quieto. Cerré los ojos con fuerza, me levanté despacio y empecé a caminar de espaldas hacia las escaleras. Mi corazón martilleaba en mis oídos mientras bajaba los primeros escalones sin dar la espalda al pasillo. Entonces, el llanto se detuvo de golpe. Un silencio denso y pesado llenó el aire por un segundo y luego fue reemplazado por un nuevo sonido,
Un arañazo venía de la puerta 144, un ruido seco y rápido, como el de un animal desesperado intentando salir. Scratch, scratch, scratch. Después, el pomo de la puerta, el viejo pomo de latón, empezó a girar y a sacudirse con una violencia increíble. Alguien o algo estaba intentando abrir la puerta con una fuerza brutal. Estaba congelado en lo alto de la escalera, mirando el pomo temblar. Cuando el ruido paró, un sudor frío me recorría la espalda. Y justo entonces, la mirilla de la puerta 142, la puerta a la que había llevado la comida, se oscureció. Alguien acababa de asomarse para verme. Eso fue lo que rompió mi parálisis. La idea de que alguien en el apartamento normal me estaba observando, siendo testigo de todo, me aterrorizó más que el ruido. Me di la vuelta y bajé las escaleras de 3 en 3, tropezando, mis botas de moto resonando en el hormigón. No miré atrás. Irrumpí por la puerta del portal y el aire frío de la noche me golpeó la cara como una bendición. Corrí hacia mi moto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave. Justo cuando el motor cobró vida, mi teléfono empezó a sonar en mi bolsillo. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Hola?», dije con la voz temblorosa. Al otro lado, solo estática. Y luego, la misma voz distorsionada del intercomunicador dijo 5 palabras. «Buen chico, ganaste tu propina». Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, el motor de la moto rugiendo, y entendí que aquello no era una entrega, era una prueba. Arranqué la moto y salí de esa calle como si el diablo me persiguiera. No miré atrás ni una sola vez, pero sentía la imagen de ese edificio oscuro grabada en mis párpados. Conducir por la ciudad de noche nunca me había molestado, pero esa vez fue diferente. Cada semáforo en rojo me ponía nervioso. Cada coche que se me acercaba demasiado me hacía saltar. Tenía la paranoia a flor de piel, la sensación de que de alguna manera todavía me estaban observando. Llegué a mi pequeño apartamento y subí las escaleras corriendo. Cerré la puerta con todas las cerraduras que tenía. Me sentía como un animal acorralado. El dinero en mi cuenta se sentía sucio, como si hubiera aceptado el pago por participar en algo horrible, algo de lo que no sabía nada, pero de lo que ahora, de alguna forma, era cómplice. No pude dormir, por supuesto. Di vueltas por mi apartamento durante horas, mirando por la ventana, sobresaltándome con cada ruido. Necesitaba respuestas, o al menos algo que le diera sentido a esa locura. Encendí mi ordenador y busqué la dirección del edificio en Internet, pero no encontré nada fuera de lo común, solo datos catastrales. Desesperado, abrí la aplicación de reparto en mi móvil y busqué el pedido completado. El nombre del cliente era solo un código, usuario 734. Pero entonces vi una sección que nunca reviso, las notas de entrega. Mi corazón se detuvo. Había una frase escrita en minúsculas casi escondida al final. Decía: «El repartidor anterior falló la prueba. Esperamos que tú tengas más autocontrol». Me quedé mirando la pantalla, releyendo la frase una y otra vez, así que no fui el primero. Había habido otros, y uno de ellos había mirado. Esa frase, «el repartidor anterior falló la prueba», se convirtió en el centro de mi universo. El miedo se transformó en una obsesión enfermiza. ¿Qué significaba fallar? ¿Qué le había pasado a ese pobre diablo? Pasé los siguientes 2 días sin salir de casa, pegado a la pantalla de mi ordenador. Busqué noticias de personas desaparecidas en ese barrio, filtrando por repartidor, motorista, cualquier cosa. Encontré un par de casos sin resolver en los últimos años, pero nada que pudiera conectar directamente. Me uní a foros de teorías de la conspiración y webs oscuras, buscando cualquier mención de pruebas o apartamentos malditos. Me estaba volviendo loco, lo sé. Dejé de trabajar, apenas comía. Solo quería una respuesta. Sentía
que si no descubría lo que había en el apartamento 144, la duda me consumiría para siempre. Al tercer día, tomé una decisión estúpida, la peor de mi vida. Tenía que volver, no a entregar nada, solo a observar el edificio desde lejos, desde la seguridad de la calle. Necesitaba verlo a la luz del día, convencerme de que solo era un bloque de hormigón. Me subí a la moto, el corazón me latía con una mezcla de terror y una extraña excitación. Con cada calle que me acercaba a ese barrio, el aire parecía más frío, más pesado. Estaba a solo un par de manzanas de distancia, debatiéndome internamente, llamándome idiota, cuando mi teléfono vibró en el soporte del manillar. Era una alerta de la aplicación. Mi sangre se heló. El pedido era para el mismo edificio. Apartamento 142, y la paga era de 100 euros. No era una coincidencia, no podía serlo. Ellos sabían que estaba cerca. Me estaban llamando, me estaban invitando a jugar de nuevo. Miré la pantalla del móvil. 100 euros. 100 euros por volver a ese pasillo, por volver a escuchar ese llanto, esos arañazos, por estar a unos metros de lo que fuera que había en el 144. Por un momento lo consideré. La curiosidad era un veneno en mi sangre, una voz que me susurraba que esta vez sería diferente, que esta vez podría entenderlo todo. Podría aceptar, coger la comida y al llegar mirar por la ventana. Podría fallar la prueba a propósito y descubrir la verdad. Y entonces pensé en la nota. El repartidor anterior falló. No decía que lo despidieron, decía que falló. Y supe con una certeza que me heló el alma que fallar no era una opción para seguir con vida. Con un dedo tembloroso rechacé el pedido. Apagué el teléfono, di la vuelta a la moto y me alejé de allí tan rápido como pude, sintiendo los ojos invisibles de ese edificio en mi nuca. Esa fue mi última noche como repartidor. Al día siguiente, borré la aplicación y vendí la moto. Me mudé a otra ciudad un mes después. Nunca supe qué había en el apartamento 144. Nunca supe quién era la voz del interfono o por qué me pagaron 40 euros por no mirar por una ventana. Y he aprendido a vivir con esa ignorancia, porque es mejor que la alternativa. A veces, cuando veo a un repartidor pasar a toda velocidad por la noche, me pregunto si le llegará una notificación con una paga demasiado buena para ser verdad. Me pregunto si aceptará y rezo porque, si escucha un llanto en un pasillo oscuro, tenga la fuerza para no darse la vuelta, porque la prueba sigue ahí fuera y siempre hay alguien nuevo a quien poner a prueba. Relato 4. El autobús de la línea 472. La biblioteca de la universidad cierra a las 10. Pero yo siempre me quedaba hasta el último minuto, sobre todo en época de exámenes. Esa noche, una tormenta de esas de fin de primavera había estallado sobre la ciudad y el aire olía a asfalto mojado. Salí corriendo y llegué a la parada justo a tiempo para ver las luces del último autobús de la línea 472 doblando la esquina. Era mi salvación. Subí, pagué con la tarjeta y busqué un asiento. El autobús estaba casi vacío. Solo había 3 o 4 personas más, cada una en su propio mundo, repartidas por los asientos. Me pareció un poco raro. Normalmente a esta hora iba más lleno con otros estudiantes, pero lo achaqué a la lluvia. Me puse los auriculares, seleccioné una lista de reproducción y me apoyé contra la ventana fría, viendo las calles de la ciudad pasar como un borrón de luces de neón reflejadas en el agua. El viaje era el de siempre, monótono y familiar. El traqueteo del viejo motor, el silbido de los frenos en cada parada. Conocía el camino de memoria. Por eso, cuando el conductor giró a la derecha en la avenida del puerto, supe que algo no iba bien. Esa no era la ruta. Me quité los auriculares. De repente, alerta. Pensé que sería un desvío por algún árbol caído o una calle inundada por la tormenta, pero la calle en la que entramos no tenía sentido.
Era estrecha, residencial, sin señales de desvío, y entonces vi la entrada del túnel. Un arco de hormigón oscuro que se tragaba la carretera. En los 3 años que llevaba haciendo esa ruta, jamás había pasado por un túnel. Miré instintivamente a los otros pasajeros, buscando alguna señal de confusión o sorpresa en sus caras. Nada. Seguían inmóviles, con la vista perdida al frente como maniquíes. Un escalofrío me recorrió la espalda justo cuando el autobús se sumergió en la oscuridad del túnel. El túnel parecía no tener fin. Las luces anaranjadas de las paredes pasaban a toda velocidad, creando un efecto hipnótico. Pero después de 1 minuto, esas luces desaparecieron. Estábamos en una sección sin iluminar, y la única luz era la del interior del autobús. Un resplandor amarillo y débil que hacía que todo pareciera enfermo, y entonces esa luz empezó a parpadear. ¡Clac! Oscuridad total por un segundo. ¡Clac! Luz de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. El parpadeo se hizo más rápido, más errático, como en una película de terror. Y en uno de esos momentos de oscuridad, el motor del autobús tosió, tartamudeó y se apagó. Nos deslizamos en silencio por unos segundos más, y luego nos detuvimos por completo. La oscuridad era total, absoluta. No podía ver mis propias manos. El único sonido era el de mi propia respiración, fuerte y asustada en el silencio de tumba. No sé cuánto tiempo pasó. 10 segundos, 1 minuto. En esa oscuridad, el tiempo no existía. De repente, con un zumbido eléctrico, se encendieron las luces de emergencia. No eran amarillas, sino de un blanco clínico, casi azulado, que lo bañaba todo en una luz fría y fantasmal. Parpadeé, deslumbrado. Mi primer instinto fue mirar al conductor, pero su asiento estaba vacío. Y entonces, lentamente, giré la cabeza hacia los otros pasajeros, y mi sangre se convirtió en hielo. Ya no miraban hacia adelante, los 4. Una mujer mayor, 2 hombres con ropa de oficinista y una chica joven. Todos estaban girados en sus asientos, mirándome fijamente. No solo me miraban, sonreían. Los 4 tenían la misma sonrisa, una sonrisa ancha, tensa, que estiraba sus labios de una forma que no era humana. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en mí, sin parpadear. Eran idénticos, eran perfectos, y no se movían. El tiempo se detuvo. Mi mente intentaba procesar lo que mis ojos veían, pero no podía. Era una pesadilla. Era imposible. Quería gritar, pero no tenía aire en los pulmones. Estábamos solo nosotros 5 en ese ataúd de metal, y ellos no apartaban su vista de mí, con esas sonrisas de depredador. Y entonces se movieron. Los 4, al unísono, como si una sola mente los controlara. Lentamente levantaron su brazo derecho y con una sincronización perfecta doblaron su dedo índice una y otra vez en un gesto de «ven aquí». No había agresividad en el movimiento, solo una invitación fría y mecánica que era 1000 veces más aterradora. Esa fue la chispa. El instinto de supervivencia, puro y animal, se apoderó de mí. Tenía que salir de allí. Me di la vuelta y corrí hacia la parte delantera del autobús. La puerta estaba cerrada. Busqué a tientas la palanca de emergencia, mis manos resbalando por el sudor. La encontré, una barra de metal roja, y tiré de ella con toda mi fuerza. Hubo un silbido de aire comprimido, y la puerta se abrió con una lentitud agónica. No esperé, me lancé por el hueco y caí sobre el asfalto frío del túnel. No miré atrás. No quería saber si me estaban siguiendo. Solo corrí. Corrí a ciegas en la oscuridad total, con el eco de mis propias pisadas como única compañía. No sabía si corría hacia la salida o más adentro de la boca del lobo. El aire era viciado y olía a hormigón y a humedad. Cada segundo esperaba sentir una mano en mi hombro, arrastrándome de vuelta a ese autobús infernal. Perdí la noción del tiempo y del espacio. Solo era un cuerpo corriendo en un vacío negro, con los pulmones ardiendo.
Mis piernas se sentían como plomo. Estaba a punto de rendirme, de dejarme caer y esperar lo que fuera que viniera por mí. Y entonces lo vi, muy a lo lejos, un punto de luz, diminuto como la cabeza de un alfiler, una salida. La esperanza, un sentimiento que creía haber perdido para siempre, me inundó con la fuerza de una droga. Me dio una nueva explosión de energía. Ya no corría por miedo, corría hacia esa luz. Era mi única oportunidad, mi única ancla con la realidad. Me concentré en ese pequeño cuadrado de noche lluviosa y corrí con todo lo que me quedaba, ignorando el dolor en mi pecho y el terror que aún me atenazaba. Salí del túnel tropezando y caí de rodillas sobre la hierba mojada, jadeando, tosiendo, aspirando el aire fresco y limpio de la tormenta. Llovía a cántaros. Me quedé ahí un rato, con la cara pegada al suelo, agradecido de estar vivo, de estar fuera. Cuando por fin tuve fuerzas para levantarme y mirar a mi alrededor, mi alivio se convirtió en un horror completamente nuevo. No estaba en la ciudad. No había edificios, ni luces de neón, ni calles familiares. Estaba en el arcén de una carretera rural, completamente desierta, con campos oscuros y vacíos a ambos lados. La lluvia caía sobre el asfalto solitario. Me di la vuelta, buscando la boca del túnel del que acababa de salir. No había nada, solo una ladera de roca y tierra, como si el túnel nunca hubiera existido. El autobús se había ido. La ciudad se había ido. Estaba solo, en mitad de la nada, y no tenía ni la más remota idea de cómo había llegado hasta allí. Empecé a caminar por el arcén de esa carretera fantasma, bajo la lluvia incesante, sin un destino. No había nada más que hacer. Caminé durante horas, tiritando de frío y de miedo, cada relámpago iluminando un paisaje que no reconocía. Cuando ya no podía más, vi unas luces a lo lejos. Un camión. Le hice señas con la energía que me quedaba, y para mi sorpresa, se detuvo. El conductor, un hombre mayor con cara amable, me miró con lástima. «¿Qué te ha pasado, chico? Pareces un fantasma». Intenté explicarle, pero las palabras se me atoraban. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un autobús me había secuestrado a otra dimensión? Dije que mi coche se había averiado y me había perdido. No hizo más preguntas. Me llevó durante casi una hora, hasta que las luces de mi ciudad empezaron a aparecer en el horizonte como un espejismo. Me dejó cerca de mi barrio y se fue. Volver a pisar mis calles familiares fue la sensación más extraña de mi vida. Al día siguiente, intenté buscar una explicación. Llamé a la compañía de autobuses. Me dijeron que la línea 472 había completado todos sus viajes sin incidentes la noche anterior. No había ningún informe de un autobús averiado ni de un conductor desaparecido. Para ellos no había pasado nada. Nunca volví a tomar ese autobús. De hecho, evito el transporte público por la noche. He terminado mis estudios y ahora tengo un trabajo normal, una vida normal. Pero a veces, cuando llueve mucho, recuerdo la sensación de estar en ese túnel. Sé que la realidad, nuestro mundo sólido y predecible, tiene grietas. Y esa noche, por alguna razón, el autobús en el que viajaba se desvió y pasó a través de una de ellas. No sé qué había al otro lado, en ese autobús con sus sonrientes pasajeros. Y no quiero saberlo, solo sé que, a veces, el camino a casa puede llevarte a lugares de los que no hay regreso. Relato 5. Las cintas de la casa en la sierra. Siempre quise que mi familia tuviera los veranos que yo tuve. Lejos de la ciudad, corriendo por el campo, sin más preocupación que el raspón en la rodilla. Por eso, cuando encontramos esa casa en la sierra para alquilar por un precio casi ridículo, no lo dudamos. Era una casa vieja, de madera y piedra, aislada en mitad de un valle. Perfecta. Mi esposa, Clara, se enamoró de las vistas.
Mi hijo de 8 años, Leo, estaba feliz de tener un bosque entero para explorar. Y yo estaba contento de verlos felices. Tenía la costumbre de grabar pequeños vídeos con el móvil en nuestras vacaciones, pequeños diarios visuales para el recuerdo. Esa semana, pensé, no sería diferente. Empezamos el viaje con esa paz que solo te da el saber que tienes por delante 7 días de no hacer absolutamente nada. Fue Leo quien las encontró el segundo día. Estaba explorando el sótano, un lugar fresco y polvoriento que olía a tierra húmeda. «¡Papá, mira!», gritó. Subió con una vieja caja de zapatos en las manos. Dentro había una grabadora de casetes, de esas de los años 80 con botones grandes y un asa para llevarla, y junto a ella una docena de cintas. Cada casete estaba etiquetado a mano, con una caligrafía temblorosa. Junio 1988, julio 1988. Mi primer pensamiento fue de nostalgia. «¡Qué chulo, Leo!», le dije. Incluso encontramos unas pilas viejas en un cajón de la cocina que, milagrosamente, funcionaban. Le enseñé a usarla, cómo apretar el botón rojo de rec al mismo tiempo que el de play. Estaba fascinado. Le dije que podía usarla para grabar su propio diario de aventuras en la sierra, como un explorador. No tenía ni idea, en ese momento, del error que acababa de cometer. Esa noche, cuando ya todos dormían, la curiosidad me pudo. Leo había dejado la grabadora en la mesa del salón. Cogí la primera cinta, la que ponía junio 1988, y la metí en el aparato. Apreté play. Después de un siseo de estática, escuché una voz. Era la voz de un hombre, clara y optimista. Hablaba de su nueva vida en la casa, de lo feliz que estaba su esposa, Marta, y de cómo su hijo, al que llamaba David, disfrutaba del campo. Su voz estaba llena de la misma esperanza que yo sentía. Hablaba de los pájaros por la mañana, del olor a pino, de la paz. Era un diario de audio completamente normal y entrañable. Escuché la cara A entera, sonriendo. Era como escuchar a un fantasma feliz, un eco de una vida paralela a la nuestra en esa misma casa. Por puro aburrimiento, le di la vuelta a la cinta y luego puse la siguiente. Julio 1988. La atmósfera cambió al instante. Era la misma voz, la de Tomás, pero su optimismo se había desvanecido. Había una tensión en su forma de hablar. Mencionaba ruidos por la noche, arañazos en la pared del porche. «Deben de ser mapaches o algún animal del bosque», decía, pero era obvio que intentaba convencerse a sí mismo. Contaba que su hijo David tenía pesadillas, que se despertaba gritando que el hombre alto estaba en la ventana. La mayor parte de la cinta era él, intentando racionalizar el miedo creciente de su familia. Pero hacia el final, la grabación cambió. Estaba grabando fuera, por la noche. Se oían los grillos. «Las estrellas se ven increíbles desde aquí», decía Tomás, y de repente se calló. En el fondo de la grabación, muy débilmente, se oyó un sonido extraño, un chasquido, rítmico y agudo. «Marta, ¿has oído eso?», preguntó Tomás en la cinta, y entonces la grabación se cortó bruscamente. Apagué la grabadora con el corazón latiéndome con fuerza. Me dije a mí mismo que era una tontería, una historia de miedo grabada para asustar a alguien, pero no podía parar, necesitaba saber cómo terminaba. Busqué en la caja y encontré la cinta de agosto 1988. La puse, y desde el primer segundo supe que algo estaba muy mal. La voz de Tomás ya no era una voz normal. Era un susurro aterrorizado, apenas audible por encima del siseo de la cinta.
Nos está acosando, decía. No son animales. Lo he visto. Es alto, demasiado alto. Se esconde entre los árboles, pero lo veo. David tenía razón. Tomás describía cómo las pesadillas de su hijo se habían vuelto peores, cómo se negaba a salir de la casa. Hablaba de los chasquidos, diciendo que ahora los oía todas las noches, cada vez más cerca. La cinta terminó con el sonido de la voz de Tomás ahogada por el pánico, susurrando: «Está en el porche. ¡Oh, Dios! Está en el porche», antes de que la cinta se llenara de un ruido ensordecedor de estática. Arranqué la cinta de la grabadora como si quemara. El silencio de la casa me cayó encima como una losa. Me quedé inmóvil en el sofá, intentando calmar mi respiración, diciéndome que solo era una historia, una broma pesada de unos antiguos inquilinos. Mi esposa y mi hijo dormían plácidamente en el piso de arriba. Todo estaba bien. Era solo una cinta. Y entonces, en medio de ese silencio absoluto, lo escuché. Venía de fuera, desde el bosque que rodeaba la casa. Un sonido débil, pero inconfundible. Un chasquido, rítmico, agudo. Clic, clic, clic. Era el mismo sonido. El mismo maldito sonido de la grabación de 1988. No era un eco en mi cabeza. Estaba sucediendo ahora. Estaba fuera de mi ventana. Y sentí como si 30 años de terror se hubieran derrumbado en un solo instante, justo encima de mí. Me quedé petrificado en el sofá durante un largo rato, con cada músculo de mi cuerpo gritándome que huyera. Pero, ¿a dónde? Esta era mi familia. Dormían arriba, ajenos a todo. Tenía que ser una coincidencia. Un insecto, una rama golpeando el tejado. Con un esfuerzo monumental, me levanté y caminé hacia la ventana, mi corazón latiendo con tanta fuerza que lo sentía en mis sienes. Aparté la cortina una rendija minúscula y miré hacia la oscuridad del bosque. No vi nada. Solo árboles negros balanceándose con el viento, y en el instante en que mis ojos se asomaron, el chasquido se detuvo, como si supiera que lo estaba observando. Esa inteligencia, esa conciencia de mi presencia, fue lo que me rompió. No era un animal, estaba jugando conmigo. Volví al sofá, temblando. No podía despertar a Clara. ¿Qué le iba a decir? Parecería un loco. Pasé la noche en vela, escuchando, pero el sonido no volvió. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Clara y Leo estaban felices, hablando del desayuno. Yo sonreía, pero me sentía como un impostor. El terror seguía alojado en mi pecho. Fue entonces cuando lo recordé. Leo, su diario de explorador. Mientras él y Clara preparaban tortitas, subí a su habitación. La grabadora estaba en su mesita de noche. Con manos temblorosas la cogí, rebobiné un poco la cinta que él había estado usando y apreté play, poniéndome el altavoz pegado a la oreja. Escuché la vocecita de mi hijo. Y hoy he encontrado una piedra con forma de corazón. Y entonces, detrás de su narración inocente, lo oí. Débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. El mismo sonido de la cinta de Tomás, el mismo chasquido rítmico, había estado ahí con nosotros durante el día. Y no nos habíamos dado cuenta. El resto del día fue una actuación, la mejor de mi vida. Jugué con Leo en el jardín, sonreí a Clara, pero mis ojos no dejaban de escanear la línea de los árboles que rodeaba la propiedad. Cada sombra parecía demasiado larga, cada brisa sonaba como un susurro. No podíamos quedarnos, no podíamos pasar una noche más en esa casa. Pero, ¿cómo nos íbamos? ¿Qué excusa podía inventar que no sonara a pura locura? Decidí fingir una emergencia.
Esperé hasta el final de la tarde, y entonces salí. Fingí recibir una llamada en el móvil y volví a entrar con la cara pálida. «Ha habido un problema en el trabajo», le dije a Clara, mi voz sonando falsamente urgente. «Tenemos que volver a la ciudad, ahora mismo». Ella protestó. Leo se puso a llorar, pero me mantuve firme. La mirada en mis ojos debió de ser lo suficientemente desesperada, porque al final asintieron. Empezamos a meter todo en el coche a toda prisa. Metí la caja con la grabadora y las cintas en el maletero. Quería destruirlas, quemarlas, asegurarme de que nadie más las encontrara. Salimos de allí cuando el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de colores sangrientos. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, no pude evitarlo, y miré la casa por el retrovisor una última vez. Y entonces lo vi. Por un solo segundo, en la ventana del dormitorio de Leo, una silueta. Alta, delgada, oscura. Estaba allí, mirándonos. Se me heló la sangre. Ya en casa, a salvo, mientras los demás dormían, cogí la última cinta de la caja. Estaba sin etiqueta. La puse en la grabadora. No había voces, solo el sonido de los chasquidos, clic, 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 grabados con una claridad perfecta durante casi un minuto. Y al final, un grito ahogado y terrible. Luego, nada. Solo el siseo de la cinta vacía. Habíamos escapado, sí, pero me había traído el eco del abismo conmigo. La vigilia ha terminado, por ahora. Y recuerda, solo porque has dejado de escuchar, no significa que el abismo ha dejado de susurrar. Si has sentido el miedo, deja tu señal en la oscuridad con un me gusta. Hasta el próximo susurro.